Profe, creo que está muteada. Ahora sí. Sí, pero se escucha, creo que doble. Y así se me escucha. A ver, ¿qué tal? Se escucha, pero de repente es como si hubiese... Eco. Sí. ¿Qué tal ahora? Se sigue escuchando como doble. O sea, como un eco muy... O sea, como que dura mucho el eco. ¿Y así? ¿Y así? Se me escuchan. mm, Pero qué raro que se escuche. ¿Qué tal ahora? Ahora se escucha perfecto. Ah, perfecto. Ya, listo. Ya, ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya, disculpen esos problemas técnicos. Bueno, chicos, entonces, la clase pasada, bueno, los tengo acá en la pantalla, así que cualquier pregunta, levanten la mano o si quieren me interrumpen, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, en la clase pasada estábamos viendo esta introducción al modelo Mandela-Fleming y específicamente este supuesto que es central, ¿no? Para entender todo lo que vamos a ver. Es decir, pequeña economía abierta en donde la movilidad del capital es perfecta. Cuando nos referimos a pequeña economía, nos referimos a una economía que no tiene influencia, ¿cierto? Que no va a influir dentro de la tasa de interés mundial abierta, que obviamente tiene una balanza comercial que puede ser positiva o que puede ser negativa, recordando que la balanza comercial es, con la balanza comercial es eh, las exportaciones menos las importaciones, ¿ok? El volumen de bienes que nosotros exportamos al resto del mundo y el volumen de bienes que nosotros compramos al resto del mundo, ¿ok? Luego tenemos la movilidad perfecta de capital, que dijimos, mira, va a ser lo siguiente, en términos de capital financiero, y si todos tuviéramos esta regla de ser inversionistas financieros, ese capital yo me lo puedo llevar a cualquier parte del mundo dependiendo del rendimiento que me dé el instrumento financiero. Entonces, el rendimiento es la tasa de interés. Si hay una tasa de interés en Chile que es del 10% en un fondo mutuo y una tasa de interés en Argentina que es del 15% en términos de fondo mutuo, y yo soy chilena, voy a llevar mi dinero a Argentina porque ahí me ofrece más. Y en ese sentido, no hay barreras institucionales ni de ningún tipo, ni de entrada ni salida para yo poder llevar la plata al resto del mundo. Y esto hace que obviamente se genere un equilibrio donde la tasa de interés doméstica va a ser igual a una tasa de interés nacional por el empuje de lo que vimos en la clase pasada.
¿Ahí hay dudas hasta el momento? ¿No? Ok. Entonces lo que estábamos viendo era esta idea del tipo de cambio, ¿no? Dijimos, bueno, por una parte está la balanza comercial que tiene que ver con el flujo de bienes y servicios físicos, ¿no? De todo lo que, de todo lo que conlleva ese mundo físico. Pero por otra parte tenemos que tener el mundo financiero en el sentido de hay transacciones en bienes físicos, pero también necesitamos la transacción de vuelta en términos de dinero. Y para eso nos preguntamos lo siguiente, o sea, si todos los países tienen distintas monedas, ¿cómo hacemos para que la moneda en nuestro país tenga un valor? Y para eso introducimos esta idea de tipo de cambio. Vale. Entonces, el tipo de cambio se refiere, tal como dice acá, a la tasa a la cual se puede intercambiar la moneda de un país por otro, ¿ok? Y nosotros lo podemos ver de las dos formas, ¿no? Porque como es simplemente una moneda de dos caras, lo podemos ver como la cantidad de moneda extranjera que se debe entregar para adquirir una unidad de moneda nacional, o al revés, ¿no? La cantidad de moneda nacional que se puede adquirir, o sea, perdón, que se debe entregar para adquirir una unidad de moneda extranjera. En el caso de nuestro modelo lo vamos a ver principalmente de esta forma, ¿ok? Es decir, cuánto dólar necesito para adquirir un peso chileno. Al revés sería cuántos pesos chilenos necesito para adquirir un dólar. Entonces, si se dan cuenta, al revés es lo que mayoritariamente se nos muestra, pero es, el, es la misma, o sea, es dos formas de verlo, ¿no? Vale. Y acá esto lo vimos, ¿cierto? Si, por ejemplo, el tipo de cambio está a 961, ¿no? Vamos a poner un azul. Entonces lo que estamos diciendo acá es 961 pesos chilenos, entonces chilean pesos, me consiguen un dólar, una unidad de moneda extranjera. Y si lo vemos acá, entonces no estamos siguiendo con como lo estamos entendiendo, porque acá sería la cantidad de moneda extranjera para adquirir una unidad de moneda nacional, y acá sería la cantidad de moneda nacional para adquirir una unidad de moneda extranjera, entendiendo que la parte doméstica es Chile, ¿no? Entonces, en lugar de entender el tipo de cambio de esta forma, o sea, lo entendemos de las dos formas, pero lo vamos a usar dentro de nuestro modelo de esta forma, ¿no? Que es la cantidad de dólares que necesito para adquirir una unidad de moneda nacional o un peso. Y esto simplemente se puede hacer con la regla de tres simples, ¿no? Porque si lo que estoy diciendo acá es que 961 pesos chilenos me consiguen un dólar, lo que puedo decir, bueno, entonces, ¿cuántos dólares, cierto? Necesito para conseguir pesos chilenos. Entonces no es nada más que uno dividido en 961 que me va a dar algo aproximado a esto. ¿Ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, luego hablábamos de la apreciación de la moneda, ¿no? Y cuando hablamos de la apreciación, hablamos de que aumente o no este tipo de cambio o disminuye, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de apreciación del tipo de cambio, vamos a hablar de un aumento entonces en el tipo de cambio, que sería un aumento en el tipo de cambio de la forma en que nosotros entendemos el tipo de cambio, o una disminución del tipo de cambio de la forma contraria, ¿no? Así que cuidado con eso que puede ser un poco confuso. Entonces, acá nos dice, mira, la apreciación de la moneda ocurre cuando el valor de la moneda aumenta en comparación con otra moneda. Si el tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso chileno cambia acá, cambia de 0,0125 de dólares por peso chileno a 0,033, 133 dólares por peso chileno, entonces se dice que el peso chileno se ha apreciado. Pero ojo que al revés, si usamos la regla de tres simple y lo ponemos en términos de la moneda extranjera, 800 pesos chilenos te compran un dólar, pasamos a 750 pesos chilenos que compran un dólar. Es decir, en ambos casos estamos apreciando la moneda, pero en términos del tipo de cambio de la forma en que lo entendemos, aumenta en términos absolutos y de la otra forma debería disminuir, porque es una relación inversa. ¿Ok? Entonces, acá es importante entender que
la apreciación va a ser un aumento del tipo de cambio, siempre que entendamos el tipo de cambio de esta forma, ¿no? De cuánta moneda extranjera necesitábamos para obtener una unidad de moneda nacional. ¿Ok? Entonces, este de acá sería el tipo de cambio 1, este de acá sería el tipo de cambio 2. ¿Ok? Y es tipo de cambio, por si acaso. Profe, No sé si. Bien, la apreciación sería la diferencia entre el tipo de cambio uno con el 2, ¿no? claro, exacto. Eso sería. O sea, de hecho, el aumento. Una apreciación se ve cuando aumentamos de E1 a E2. Eso es la apreciación, un aumento del tipo de cambio. Ah, ya. ¿Ok? Listo. ¿Dudas? Ok, entonces, acá es donde viene la madre del cordero, ¿no? Acá es donde es importante el tipo de cambio y donde se introduce dentro de este modelo ISLM que hemos visto. Porque hasta el momento hemos hablado del tipo de cambio, hemos hablado de la tasa de interés, pero bueno, no hemos visto cómo esto puede impactar la demanda agregada, si ese es el punto, ¿no? Y acá la conexión importante es entre el tipo de cambio y la balanza comercial. Esa es la conexión más importante, ¿ok? Entonces, el efecto que vamos a tener de una apreciación del tipo de cambio va a ser un efecto de disminución en las exportaciones. Entonces, esta es una apreciación del tipo de cambio y va a tener un efecto negativo en las exportaciones. Entonces, veamos por qué ocurre eso, ¿ok? O sea, dice, cuando una moneda se aprecia, es decir, incrementa su valor respecto a otras monedas, los bienes y servicios de un país que un país exporta se vuelven más caros para los compradores extranjeros, ¿ok? Entonces tenemos el vino chileno, ¿cierto? El vino chileno acá, en este país, imaginemos usted va al negocio y le cobran 7.000 pesos por ese vino caro, ¿no? Y se quiere vender en Estados Unidos. Entonces, un exportador quiere venderlo, ¿no? Si el tipo de cambio está a este que estábamos primero, ¿cierto? A 125, si el tipo de cambio está a $125 por peso chileno, el vino chileno en Estados Unidos se vende a $7,75. ¿Por qué? ¿Qué debería hacer ahí para yo tener este valor? ¿Alguien? ¿Se le ocurre? Exacto, mi Macarena, la regla de tres simple, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago es básicamente decir lo siguiente, el tipo de cambio me está dando la primera parte de la regla de tres simple, ¿cierto? Entonces me dice 0,00125 dólares va a ser igual a un peso chileno. Un peso chileno. Y luego necesito saber, bueno, 7.000 pesos chilenos, ¿a cuántos dólares equivale? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien? No, habría que simplemente multiplicar los 7000 con el Es 0, esto, es simplemente multiplicar los siete ah, ya, mil sí, con claro. el 0,0125, bueno, y dividido en uno, ¿no es cierto? Entonces eso me va a dar a mí los 8,75 dólares. Si se aprecia la moneda, es decir, si aumenta el tipo de cambio, lo que va a suceder es que acá el precio en Estados Unidos de ese vino va a aumentar. Hagan exactamente lo mismo, hagan la regla de tres simple y va a aumentar. Entonces, ¿qué sucede en general? Si aumentamos, si se aprecia el tipo de cambio, es decir, la moneda local empieza a tener mayor valor que la moneda internacional, lo que va a hacer es encarecer los precios chilenos en las otras partes del mundo.
Entonces el vino, que antes en la estantería un estadounidense lo tenía a $875 el gato, ahora lo tiene a $9.31, ¿no? Y puede ser que el vino de al lado, que sea un francés, siga a $8 o $9 y el estadounidense entonces decida no comprar el vino chileno y llevarse el francés. Entonces la demanda por vino chileno, la demanda por productos chilenos empieza a disminuir. Y eso hace que finalmente las exportaciones disminuyan. ¿Se dan cuenta? Entonces, una apreciación del tipo de cambio conlleva a que el volumen de exportaciones sea menor. Eso es muy importante, esa relación. ¿Hay alguna duda ahí? ¿No? No, Perfecto. Todo lo contrario sucede en las importaciones, ¿no? Si va a tener un efecto negativo en, en las exportaciones, va a tener un efecto positivo en las importaciones, ¿ok? Entonces veámoslo con el mismo ejemplo. Tenemos un Mac, ¿cierto? Que en Estados Unidos se vende a $1.000. Acá en Chile ese Mac llega a 699.300 pesos con este tipo de cambio, que sería 0.0143. Si hay una apreciación del tipo de cambio a 0.0154, es decir, nuevamente el mismo escenario que teníamos en la slide anterior, una apreciación del tipo de cambio, ese Mac ahora llega a un precio más bajo acá en Chile. Solamente tienen que hacer la regla de tres simples para poder darse cuenta de eso, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el producto estadounidense en las tiendas chilenas va a bajar su valor. Y eso obviamente va a impulsar a que elijamos el producto estadounidense, haya más demanda dentro de los chilenos por producto estadounidense y los importadores traigan más computadores más. ¿Se entiende? Por eso, una apreciación genera un aumento de las importaciones. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ok. Vale. Entonces, en el caso, obviamente, de la depreciación de una moneda local, vendría siendo todo lo contrario, ¿cierto? Vendría siendo cuando el tipo de cambio disminuye, ¿ok? Entonces, en este caso, si pasamos de un tipo de cambio que comenzamos con un 0.0125, pasamos a 0.0118, eso implica que el tipo de cambio ha disminuido, ¿ok? Ahora, en términos del otro lado de la moneda, básicamente aumenta lo que se dice el dólar, ¿no? Entonces, cuando aumenta el dólar, se deprecia el peso chileno. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie? ¿Seguro? Vale. Y obviamente la depreciación del tipo de cambio, es decir, la disminución del tipo de cambio, tiene la misma lógica que hicimos recién, pero al revés, ¿no? Entonces va a fomentar las exportaciones, porque los productos chilenos en el extranjero se van a abaratar. Entonces el vino se va a hacer más barato en Estados Unidos, los estadounidenses van a preferir más vino chileno y por lo tanto va a fomentar la demanda de productos chilenos en el extranjero. Y por el contrario, los productos internacionales en nuestro mercado se van a encarecer, por lo tanto van a disminuir las importaciones, ¿ok? Entonces, una depreciación del tipo de cambio, entendiendo el tipo de cambio de la forma que dijimos, cuánta moneda extranjera se necesita para una moneda nacional, aumenta las exportaciones, ¿ok? Y una disminución del tipo de cambio disminuye las importaciones. Entonces tenemos esos dos resultados que los podemos ver acá. Y vamos a ver el efecto no en la balanza comercial. Pero antes déjenme hablar un poquito del cambio del tipo de cambio real, que no es nada más ni nada menos que el tipo de cambio nominal corregido por los niveles de precios, ya sea a nivel de precios nacional y el nivel de precios internacional. ¿Ok? Sin embargo, en este momento, como no estamos, como asumimos no inflación, esto de acá se mueve de la misma forma. Si aumenta el tipo de cambio, aumenta el tipo de cambio, o sea, si aumenta el tipo de cambio nominal, aumenta el tipo de cambio real. Si disminuye el tipo de cambio nominal, disminuye el tipo de cambio real, porque estos dos se mantienen constantes.
pero en términos de una complejidad del modelo, algo que podría pasar es que aumente el tipo de cambio nominal y disminuye el tipo de cambio real, siempre y cuando el nivel de precio, ya sea precio internacional o precios domésticos, se mueva de una forma diferente. Es decir, puede ser que acá las importaciones se abaraten, pero si tenemos una inflación muy grande, eso va a hacer que eh, todo lo ganado por el tipo de cambio se lo coma el aumento de la inflación. ¿Ok? Vale. Pero eso obviamente complejizaría el modelo y vamos a solamente quedarnos con el supuesto de no inflación. Entonces, solamente como para resumir lo que recién vimos, la apreciación del tipo de cambio implica un aumento del tipo de cambio, ¿cierto? Pasamos de E1 a E2, donde E2 es mayor, ¿ok? Literal mayor, en este caso, porque no lo estamos viendo del otro lado, eso hace un aumento del tipo de cambio real. Por lo tanto, en términos de la balanza comercial, ¿qué sucede? ¿La balanza comercial aumenta o disminuye? Nos vamos a quedar aquí toda la mañana sin nadie responder. Vamos. Esto es fácil. ¿Cuál es o sea, este es clave para entender el Mandela-Fleming, que es la relación entre el tipo de cambio y la balanza comercial. Así que, sí, bien. ¿Alguien está levantando la mano? Eso, bien grave, ¿cierto? Disminuye. Oh, no, hubiese sido fatal hacer clase en la pandemia. Vale, si tenemos un aumento del tipo de cambio, lo que va a pasar acá es que disminuye las exportaciones y aumentan las importaciones. La balanza comercial es igual a las exportaciones menos las importaciones, ¿ok? La balanza comercial, ojo, puede ser positiva, negativa, no necesariamente tiene que ser no necesariamente tiene que ser números positivos, ¿ok? Entonces, si estamos diciendo que las exportaciones disminuyen y estamos diciendo que las importaciones aumentan, estamos diciendo que el número negativo se va a hacer más grande que el número positivo. Entonces, en términos absolutos, lo que va a pasar con las exportaciones netas es que disminuye, que es que es la balanza comercial, ¿ok? Entonces, el resultado de aquí es una disminución de la balanza comercial. ¿Se entiende? Sí, no, ¿Puedes quizás. repetirlo, porfa? Ya. Vamos de nuevo. Entonces, lo que teníamos anteriormente era lo siguiente. Si hay un aumento del tipo de cambio, con este ejemplo que vimos acá, si hay un aumento del tipo de cambio, sabemos que los bienes chilenos, los bienes domésticos, se encarecen en el extranjero. Por lo tanto, los extranjeros nos van a demandar menos de nuestros productos. Y eso va a generar una disminución de las exportaciones. Las exportaciones no es nada más ni nada menos que la demanda desde el extranjero de nuestros productos domésticos. Lo mismo, el mismo escenario, aumento del tipo de cambio, pero ahora con las importaciones, es decir, lo que nosotros demandamos de productos extranjeros. Si aumenta el tipo de cambio, lo que debería suceder es que aumentan las importaciones. ¿Por qué? Porque los bienes extranjeros se abaratan aquí. El Samsung sale más barato, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a preferir comprar bienes extranjeros en lugar de bienes nacionales y por lo tanto las importaciones van a aumentar. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, lo mismo podríamos hacer el mismo ejercicio con la disminución del tipo de cambio. Si disminuye el tipo de cambio, lo que va a suceder es que el vino chileno en Estados Unidos se va a hacer más barato. Todos los bienes, nuestros productos que están en este momento en el extranjero se van a hacer más baratos. Es simplemente por el tipo de cambio. No tiene nada que ver con la demanda. Es un efecto del tipo de cambio. Es tan poderoso esta relación entre dos monedas
que las dos monedas te pueden abaratar o encarecer el precio de un producto en el extranjero. Esa es toda la idea de esto. ¿Ok? Entonces, si disminuye el tipo de cambio, lo que va a pasar va a ser un aumento de las exportaciones a través de de qué mecanismo, de que nuestros productos se hacen más baratos en el extranjero, por lo tanto, lo que debería pasar es que hay un aumento de la demanda del vino chileno en el extranjero, por lo tanto, eso fomenta a que haya más exportadores de vino. ¿Ok? Si nadie toma vino, no va a haber exportaciones. Pero si la gente empieza a tomar más vino chileno, claro que van a aumentar las exportaciones. ¿Ok? Y lo mismo acá, se puede hacer el mismo ejercicio anteriormente, disminución nuevamente del tipo de cambio, entonces debería disminuirme las importaciones porque los productos extranjeros se encarecen en nuestro país. Entonces ahí estamos bien, ¿cierto? Los dos efectos se pueden ver de la Sí, siguiente forma. Entonces, tenemos aumento del tipo de cambio, por esta parte, y disminución del tipo de cambio. Los dos escenarios. En este caso lo llamamos apreciación, en este caso lo llamamos depreciación. Ahora, lo que yo quiero ver es si aumenta el tipo de cambio o disminuye el tipo de cambio, ¿cuál es el efecto en la balanza comercial? La balanza comercial, recuerden, que es nada más ni nada menos que las exportaciones menos las importaciones. Entonces, un país o es exportador neto o es importador neto dependiendo de cuál es el volumen, ¿cierto? Y yo ya fijé lo siguiente, yo ya dije que si aumenta el tipo de cambio, el efecto en las exportaciones va a ser una disminución y un aumento en las importaciones. Entonces, si me fijo en mi balanza comercial, el efecto de un aumento del tipo de cambio va a ser una disminución en las exportaciones y un aumento en las importaciones. Si las exportaciones son 50 y las importaciones son 30, yo puedo aumentar esto a, no sé, a 40 y este de acá lo puedo disminuir a 40. Entonces pasamos de una balanza comercial que era 20 a una balanza comercial que es 0. Entonces, en términos netos, lo que va a ocurrir con la balanza comercial es que va a disminuir. Y esa es la gran relación. Un aumento del tipo de cambio me genera una disminución de la balanza comercial. ¿Se entiende ahora? sí, Perfecto. Gracias. Vale. Y lo contrario es así, ¿cierto? Una disminución del tipo de cambio lo que debería generar es un aumento de las exportaciones y una disminución de las importaciones. En términos de la balanza comercial, un aumento de las exportaciones, una disminución de las importaciones, por lo tanto, en términos absolutos, esto aumenta. Entonces, la relación que tenemos acá es una relación negativa, ¿cierto? Una relación inversa. Si aumenta el tipo de cambio, disminuye la balanza comercial. Si disminuye el tipo de cambio, aumenta la balanza comercial. ¿Ok? Vale. Y esto obviamente va a ser muy importante para entender lo que viene. Entonces, un poco a modo de resumen, el tipo de interés va a lidiar con lo que es los flujos de capitales financieros, es decir, a dónde llevamos la plata para poder invertir. ¿Vale? ¿A dónde llevamos la plata para poder invertir? Y luego el tipo de cambio vendría siendo este intermediador para pagar esos bienes y servicios que existen en términos de transacciones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se refleja eso en nuestro modelo? Esto es muy importante, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos visto que teníamos la demanda agregada, ¿cierto? Que iba a ser igual a la producción, y una producción que iba a estar dada por el consumo, una función del ingreso disponible, ¿cierto? La inversión, que iba a ser una función de la tasa de interés, el gasto, y ahora se agrega este componente de exportaciones netas o balanza comercial. Vale. Entonces, ahora, y de ahí sacábamos la IS, ¿cierto? Lo único que hacíamos era ver la relación que existía entre la tasa de interés y la producción, ¿no? Y esa es básicamente la curva IS. Pero ahora vamos a tener una nueva IS, que se va a llamar IS asterisco.
Y esa y ese asterisco va a ser la que corresponde al modelo Mandela-Fleming. ¿Ok? Y esa y ese va a ser muy interesante porque va a agregar la balanza comercial, pero va a agregar la balanza comercial como una función del tipo de cambio. ¿Ok? Y acá se complejiza un poco porque vamos a tener el tipo de cambio, la tasa de interés y la producción como variables endógenas. Sin embargo, la tasa de interés también va a estar restringida a esta movilidad perfecta de capitales que hemos visto. ¿Ok? Entonces, repito, esa exportación en neta va a ser una función ahora del tipo de cambio. Un poco lo que han visto en la ayuda en tiempo, ¿no? Vale. Entonces, si lo vemos en los grafiquitos que siempre hemos visto, tenemos por una parte el aspa keynesiana, ¿cierto? La aspa keynesiana con su curva de 45 grados, eh, ¿cómo se llama? La producción, la demanda agregada, ¿cierto? Luego tenemos la curva IS, donde acá va a ser una curva IS que va a ser del modelo Mandela-Fleming, y acá al ladito vamos a generalmente a poner este gráfico de exportaciones netas, ¿ok? O la balanza comercial. Entonces, primero el gráfico de exportaciones netas. Este es un gráfico de exportaciones netas, tipo de cambio. Ya hemos dicho que un aumento del tipo de cambio genera una disminución de las exportaciones netas. Una disminución del tipo de cambio genera un aumento de las exportaciones netas. Por lo tanto, esto es una relación negativa. Y acá se ve, aumento del tipo de cambio, disminuyen las exportaciones netas. ¿Ok? Entonces pasamos de ese punto. Así. Vale. Entonces, en términos de la curva IS, esta de acá, simplemente cuando la grafiquemos va a ser la relación entre la producción, pero ya acá no voy a tener la tasa de interés. Acá lo que voy a hacer, voy a tener el tipo de cambio. Y como esta relación es negativa, la pendiente de la IS asterisco también va a ser negativa. ¿Alguien sabe por qué? ¿Lo puede intuir por qué? ¿Por qué la curva IS que representa la demanda efectiva y planeada en el mercado de bienes y servicios debería tener una pendiente negativa en relación con el tipo de cambio? Bueno, la respuesta está en esa ecuación que vimos recién acá, ¿ok? Porque esa curva IS va a tener agregada la demanda, o la balanza comercial o las exportaciones netas. Por lo tanto, si hay un aumento del tipo de cambio, lo que va a pasar es, va a disminuir estas exportaciones netas. Por lo tanto, eso refleja finalmente la pendiente de la curva IS, asterisco. ¿Ok? Vale. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿No? ¿Sí? Vale. Entonces, explicando un poquito lo que estábamos viendo, lo que acabo de decir, sí existe un aumento del tipo de cambio, es decir, pasamos de E1 a E2 con este aumento. Lo que va a suceder en la balanza comercial va a ser una disminución, ¿cierto? En términos del mercado de bienes y servicios, o el aspa keynesiana, esto se va a ver reflejado por un desplazamiento, lo que acá teníamos como movimiento a través de la curva, porque ambas son endógenas. Acá se va a ver como un desplazamiento, porque la demanda agregada va a ser igual al consumo, inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Y este entra como exógeno aquí, porque esta de acá es demanda agregada, y esta de acá es I. Entonces, lo que generamos acá como aumento del tipo de cambio, que me genera una disminución de las exportaciones netas, me va a generar una disminución de las exportaciones netas y una disminución de la demanda agregada, que se va a ver reflejado en este saldo. ¿Ok? Se va a pasar de I1 a I2 en ese equilibrio en este mercado. ¿Y cómo se refleja acá? Bueno, es un aumento del tipo de cambio y finalmente una disminución de la producción, por lo tanto no es nada más ni nada menos que también un movimiento a través de la curva.
¿Se entiende? No, sí, lo explico de nuevo. Necesito un poco de feedback, chicos. Por último, escríbanme en el chat. Ah, ya, gracias. Alguien me enseñó, se me escribe. Ya. Vale. Entonces, tenemos una parte de la historia, ¿cierto? Tenemos una parte de la historia que va a ser esta curva IS asterisco. Y tal como lo vimos en el ISLM, necesitamos la otra curva, LM asterisco. Y ahora esta curva LM asterisco necesariamente tiene que considerar el tipo de cambio. Vale. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, este sería el mercado de bienes y servicios con esa curva IS asterisco, y luego el mercado del dinero con la curva LM. Y acá el efecto principal, eh, o dónde se va a cambiar, es a través de este supuesto que hemos hecho de movilidad perfecta de capital financiero. ¿Listo? Entonces, ya nuestra tasa de interés que antes se escogía a partir de la intersección en el mercado del dinero, ya no va a ser así, sino que va a ser una tasa de interés fija, porque tiene que ser igual a la tasa de interés internacional, ¿ok? Entonces, la curva LM en el ISLM tiene esta pendiente positiva, ¿cierto? Sabemos que tiene esa pendiente positiva, la construimos, la sacamos, etcétera, sacamos la pendiente. En cambio, en el LM asterisco, lo que vamos a tener es una curva LM de esta forma, vertical. ¿Por qué? Porque la curva LM va a estar dada igual por la intersección del mercado del dinero, es decir, MO, perdón, es igual a MP, siempre y cuando cumpla con la condición de que R es igual a R. Pero esta curva no depende, en ninguna parte aquí está el tipo de cambio. Entonces, si yo dibujo esa tasa de interés con la producción, lo único que tendría que hacer es fijar la tasa de interés a la tasa de interés internacional, y ahí me da el equilibrio en ese mercado con un nivel de producción. Y ese nivel de producción, la LM, se ve reflejado así, pero la LM no es una función del tipo de cambio, así que no reacciona al tipo de cambio. ¿Se entiende? En la LM solamente jugamos con la tasa de interés. Entonces, el equilibrio entre ambas curvas vendrían haciendo estos dos, ¿cierto? La IS asterisco, que es una función del tipo de cambio, y la tasa de interés internacional. La LM, que es una función de la tasa de interés internacional, y la producción, que está en ambos lados. Por lo tanto, tal como se ve en el capítulo del Mankiw, la intersección sería de esta forma, donde en este modelo IS asterisco, LM asterisco, serían así las curvas. Una IS que mantiene su pendiente negativa y una LM que es vertical, donde ahora en lugar de tener R acá, vamos a tener el tipo de cambio y la producción se mantiene. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Seguros? Ok. Vale. Entonces lo importante de estos modelos era entender, bueno, primero la relación, ¿no? Entre el tipo de cambio y las exportaciones netas. Y lo segundo importante es entender, bueno, cómo, af- cuál es el efecto que las políticas, o sea, ¿hay un cambio en las políticas? O sea, si yo hago una política fiscal, una monetaria, ahora teniendo en cuenta el tipo de cambio, teniendo en cuenta que hay un intercambio con otras economías, ¿la política fiscal se hace más efectiva o menos efectiva o no afecta en nada? ¿O la política monetaria se hace más efectiva o menos efectiva o no afecta en nada? Y luego entramos a esta duda de, bueno, también hay diferentes tipos de cambio. Y entonces, lo que sigue ahora es primero entender los tipos de cambio que existen, un poco de la historia de los tipos de cambio, y luego ver si hay algún efecto de las políticas o hay algún cambio en las políticas con respecto a eso. ¿Ok?
Vale, esto lo vimos, exactamente lo que vimos anteriormente. Hay dos tipos de cambio. El, en los más extremos, ¿no? El tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible, ¿ok? Vamos acá. Pa, pa, pa. Entonces, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible o flotante que se conoce. Y hay un intermedio que es como lo dejamos flotando, pero de repente igual intervenimos, como es el caso de Chile, o somos más intervencionistas y hacemos una flotación sucia, como el caso de Perú. Eh, bueno, ahí vamos a ver a qué me refiero cuando hablamos de tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible o flotante. ¿Ok? Para entender la historia del tipo de cambio, lo primero que deberíamos entender es esta idea de tipo de cambio fijo, porque la humanidad empieza con el tipo de cambio fijo, esa fue el- la primera forma de hacer intercambio, ¿ok? Y el tipo de cambio fijo es, tal como dice acá, vamos a hacerlo con de acá, vale, es cuando el valor de una moneda está ligado o anclado a otra moneda o a una canasta de monedas. Eso es en la actualidad. Al principio, el valor de la moneda estaba anclado a otro tipo de cosas, como lo vamos a ver con el patrón oro, como a metales. ¿Ok? Entonces, cuando el valor de una moneda está anclado a cierta otra variable, factor, etcétera, eso vamos a entenderlo como el tipo de cambio fijo. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central en ese sentido? Trata de que el valor se mantenga ahí. ¿Ok? Entonces, quizás, como sabemos que si aumenta el tipo de cambio, disminuye la balanza comercial, y si disminuye el tipo de cambio, aumenta la balanza comercial, quizás no queramos estas fluctuaciones. Entonces, quizás establezcamos que el tipo de cambio sea fijo. Para eso tomamos este sistema, ¿ok? Vale. Entonces, para entender un poquito cómo viene esta idea de tipo de cambio fijo, lo primero que tenemos que entender es que el patrón oro fue uno de los principales tipos de cambio fijo, ¿ok? Que es básicamente cambiar la moneda no a otra moneda específica o anclarla a otra moneda específica, sino que anclarla a un valor específico en oro, ¿ok? Por ejemplo, entre 1879 y 1933 se podría comprar al gobierno de Estados Unidos una onza de oro al precio de $18,85 centavos, ¿no? Eh, Eso es muy importante porque si se ancla la moneda a un metal, lo que hacemos, o el Banco Central lo que hace, es que se compromete a siempre cambiarla por ese valor. Entonces la moneda tiene valor porque la puedo cambiar por oro, que ya sé que es valioso. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿cómo funcionaba el tipo de cambio fijo en el patrón oro? Establecíamos lo siguiente. Si una onza de oro, el Banco Central, la Reserva Federal en Estados Unidos, decía, una onza de oro vale $100. Eh, Luego, Gran Bretaña decía, bueno, también una onza de oro vale 100 libras esterlinas. ¿Ok? Entonces acá era fácil establecer el tipo de cambio porque el intermediario era el oro. Entonces acá yo puedo decir, si eh, si $100 equivalen a una onza de oro, y luego acá puedo decir si 100 libras esterlinas equivalen a una onza de oro, puedo unir estos dos, ¿no? Y decir, bueno, entonces $100 equivalen a 100 libras esterlinas. Y eso es lo mismo que decir que un dólar equivale a una libra esterlina. Y eso es lo mismo que decir que el tipo de cambio es esto. Un dólar por libra esterlina o una libra esterlina por dólar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí. Quizás, lo repito. Ya. Vale. Profe, Entonces, dígame. profe, ¿y quién entonces determinaba que, por ejemplo, no sé, si un chileno quería decir, no, mi peso chileno igual vale una onza de oro? ¿Cómo eso se Ya, determina? eso es muy importante. Lo determinaban las reservas. Entonces, Ya. todos los países, que es básicamente lo que iba a explicar acá, gracias por la pregunta, Macarena,
Las reservas de oro básicamente determinaban el valor de la moneda. Entonces, ¿cuánto oro yo tenía? Y eso era muy, muy importante. ¿Por qué? Porque imaginemos lo siguiente. ¿Qué pasa qué sucedía si el país imprimía más dinero? Que, porque podemos imprimir más dinero para comprar más cosas extranjeras, qué sé yo. Bueno, las reservas de oro hacían que el tipo de cambio cambiara cuando sucedía esto. Entonces, $1.000, por ejemplo, en este caso, teníamos Estados Unidos, ¿no? Tenía $1.000 en circulación y estaban respaldados por 1.000 onzas de oro que los tenían en los bancos. Era real, oro fijo. Resulta que el gobierno decide imprimir más dinero. Ahora tenemos $150.000 en circulación, pero con la misma cantidad de reservas de oro. No se ha creado más reservas de oro, no se encontraban. Entonces lo que pasaba es que aumentaba el M y básicamente las reservas de oro se quedaban igual. Entonces, en ese sentido, ahora cambia el tipo de cambio. Porque una onza de oro, con el nivel de moneda que tengo circulando, equivale a $150. Mientras que en el caso del Reino Unido, si no imprimía más dinero, se quedaban con el mismo tipo de cambio. Y eso hace que el tipo de cambio ahora cambie. Entonces, básicamente en términos ay, de lo que estamos viendo acá, entonces implicaba que yo necesito ahora menos libras esterlinas para conseguir $1. Por lo tanto, esa moneda se deprecia. Eh, claro, y eso obviamente tiene efecto en las exportaciones, tiene efecto en la importación. O sea, decidir imprimir más dinero tenía que tener mucho cuidado porque yo iba a cambiar el sistema cambiario y si no me lo aportaban con reservas, eso iba a probablemente pegarme negativamente, ¿no? Entonces, la única forma de que yo incrementara el dinero era tener mayores reservas de oro. ¿Se entiende? Para que no hubiera efecto en el sistema cambiario. Vale. Entonces, para responder a la pregunta de Macarena, mayor reserva de oro, mayores cantidades de oro que yo tengo dentro del país y que manejo, implicaban una moneda más fuerte, porque podía influir en el tipo de cambio. En cambio, menores reservas de oro implicaban una moneda más débil, porque además la moneda la tenía que intercambiar por menos oro. ¿Ok? Y eso era importante, porque además, si hacíamos la moneda más fuerte, impulsaba las exportaciones que hacían también que ingresara oro. Y si teníamos la moneda más fuerte, también, o sea, perdón, si teníamos ¿cómo se llama? La moneda más débil, lo que hacía era salir el oro mediante la importación. ¿Ok? Entonces, todo eso decidía el valor de la moneda. El término muy simple, el que ganaba o el que tenía la moneda más fuerte era aquel que tenía las mayores reservas de oro. Y esto obviamente implicaba un problema, ¿no? Porque básicamente el tipo de cambio era sujeto a la oferta mundial de oro. Por eso fue importante lo que pasó con la fiebre de oro en California, ¿no? Este básicamente era el oro de Estados Unidos. Bueno, acá están los años, 1840, 1900. Acá hay dos líneas que vendría siendo el oro de Estados Unidos completo y el oro de California, ¿no? Entonces, la fiebre del oro fue cuando se descubrió las primeras minas de oro cerca de San Francisco y ya empezó toda la gente, un flujo de migración a California. O sea, San Francisco pasó de ser una aldea a ser el principal puerto de Estados Unidos. eh, un flujo de personas donde todos querían agarrar un poco de esto y se dieron cuenta que las tierras californianas tenían mucho oro. Y ahí obviamente disparó las reservas de oro de Estados Unidos y la moneda se hizo muy fuerte y potenció su comercio internacional. Entonces, esta variabilidad y básicamente al azar que tenía el tipo de cambio, porque dependía básicamente si encontrabas o no reservas de oro, funcionaba para aquellos países que tenían oro, como Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tenía una agenda mundial que era, bueno, hagamos esta reserva de oro, este patrón oro, eh, porque a mí me conviene, ¿no? Eh, entonces, eso cambió un poco el 22 de julio de 1944. ¿Qué estaba pasando por ese momento a nivel de humanidad? ¿Alguien? Por chat, por último.
Exacto, ¿cierto? La Guerra Mundial, ¿cierto? La finalización específicamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces se reunían. Eh, una de las cosas que pasó en la Primera Guerra Mundial es que cuando terminó todo, los países que quedaron devastados quedaron sometidos a aquellos países que quedaron en buena posición, por lo tanto ocuparon su buena posición para influir en el tipo de cambio y en los patrones de oro. Se llevaban las reservas, qué sé yo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron, bueno, es decir, y además que obviamente se empeoraban las cosas, como para el caso de Alemania, que resurgió nuevamente otra guerra por lo mismo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, en realidad para evitar este desplome tan grande de la economía después de una guerra, lo que deberíamos hacer es repensar cómo estamos haciendo el comercio internacional y el tipo de cambio. Entonces, ocurrió esto, que fue la unión y acuerdo de Bretton Woods. Bretton Woods está en Estados Unidos, ¿cierto? Eh, eh, y se reunieron varios líderes, ¿no? De todos los países, vinieron economistas, ministros de Hacienda, etcétera. Para el caso de Gran Bretaña, estaba John Maynard Keynes aquí, hablando ahí con el de la Unión Soviética, ¿cierto? De la que era Yugoslavia. Y luego tenemos por el lado de Estados Unidos a Harry Dexter White, ambos también economistas, ¿cierto? Entonces ellos representaban una agenda y las agendas más importantes dentro de este Congreso fue la de Estados Unidos y la de Gran Bretaña. Entonces venían con dos propuestas bastante grandes, ¿no? En el caso de la propuesta estadounidense era decir lo siguiente, mira, yo entiendo que no tengan reservas de oro, que habían países que ya habían perdido, qué sé yo. Yo entiendo que no tengan reservas de oro, pero yo sí tengo reservas. Entonces lo que podríamos hacer es que en lugar de que cada moneda se ancle a su reserva de oro, las monedas se anclen a mi moneda. Y yo tengo reservas de oro para respaldar mi moneda. Y el comercio mundial que se haga en dólares. Y la propuesta británica decía, no, mm, eso obviamente llevaría a una hegemonía del dólar mundial. Y lo que deberíamos hacer es crear como un organismo internacional que tenga su propia moneda y anclar las monedas a esa moneda. Adivinen cuál de las propuestas ganó. La de Estados Unidos, ¿cierto? Eh, por eso, por eso hoy en día intercambiamos por dólares, ¿no? Entonces, eligió, obviamente, el nuevo orden mundial fue por el sistema estadounidense, donde se estableció que la onza de oro quedaba en $35, ¿ok? Entonces los países anclaban a su moneda a Estados Unidos y Estados Unidos anclaba su moneda al oro. Por lo tanto, si yo tenía una moneda que decía, no sé, 35.000 pesos, equivalen a $35, imaginemos, yo podría llegar y cambiar esos $35 por lo que me decía ahí Estados Unidos, que era una onza de oro. Sabía que eso estaba respaldado. Entonces mi moneda estaba respaldada por la moneda de Estados Unidos, que estaba respaldada por oro. ¿Se entiende? Sí, no. Gracias. Vale. Y eso duró hasta Nixon, que fue como en los años 70, donde hubo un shock, donde Estados Unidos lamentablemente cayó en una pequeña recesión y, eh, y las reservas empezaron a agotarse. Y resulta que hubo un momento que el compromiso de la Reserva Federal de poder cambiar estos dólares por 35 onzas de oro ya no las pudo cumplir. Entonces ahí fue donde dijeron, no, mira, en realidad no podemos siempre estar ligados a una reserva que puede o no puede estar, además que el tipo de cambio puede seguir aumentando y quizás no haya reservas que lo soporten. Así que nace esta idea de hacer un tipo de cambio flotante o flexible que básicamente se refleja a partir em, de que los mercados deciden cuál es el precio. Entonces, ¿cómo los mercados van a decidir? Bueno, viendo cuál fuerte es tu moneda. ¿Cómo se decide cuán fuerte es tu moneda? Viendo si los productos que tú exportas o importas realmente son demandados, ¿o no? Entonces, en caso de Chile, nosotros adoptamos el tipo de cambio flexible en 1999, básicamente para dejar de perder reserva, ¿no? Porque en tiempos buenos es muy bueno el patrón oro en el sentido de que va a estar respaldada la moneda, pero en tiempos de crisis, cuando se necesita el oro para, no sé, como en el caso de Estados Unidos, financiar la guerra de Vietnam,
eh, quedas sin oro para respaldar el tipo de cambio. Ok, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Dos? ¿Seguros? Gracias, Mayra. Eh, vale. Entonces, el tipo de cambio es flexible, al igual que otro bien o servicio en el mercado, ese valor de la moneda a ojos del mundo se va a determinar por una oferta y por una demanda. Si hay una alta demanda de la moneda, por ejemplo, debido a que muchos inversores o empresas quieren invertir o comprar bienes en ese país, eh, su valor aumentará, ¿no? Necesitamos, si alguien viene y quiere comprar o quiere invertir en minería, tiene que venir y pagarle a los constructores, pagarle a la empresa, etcétera en pesos chilenos. No va a servir en soles, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesita aumentar el poder adquisitivo de esa moneda, cambiando la moneda extranjera por mi moneda, y así va a aumentar el valor de esa moneda, ¿no? En el caso de una baja demanda, su valor disminuirá, es decir, si, por ejemplo, nuestra moneda o no estamos ofreciendo quizá una demanda o servicios que sean demandados, entonces la gente se va y va a pescar su dinero, va a ir a comprar otros bienes y servicios en otras partes, ¿ok? Y aquí están un poco los factores que afectan a esta demanda y oferta. Traten de ver lo que son varios, flujo de comercio, en el caso de los flujos de bienes y servicios físicos, de capital, de dinero, ¿cierto? Las políticas que tengamos, la estabilidad monetaria y obviamente las expectativas de mercado, ¿ok? Vale. En el tipo de cambio flotante, el Banco Central no interviene, eso es muy importante. En el caso de una mirada menos ortodoxa, sí interviene, por ejemplo, en el caso de Chile interviene solamente cuando se ven como alzas muy estrepitosas en el tipo de cambio que sí podrían afectar las exportaciones, ¿no? Vale, entonces, importante este tipo de cosas. Cómo funciona un poquito ¿cómo se llama? El tipo de cambio, ¿no? En el caso de Chile. Acá dice, durante el superciclo de las materias primas, entre mediados de la década del 2000 hasta el 2015, el precio del cobre experimentó un auge significativo debido a la demanda, especialmente de China. Y eso lo sabe, ¿cierto? Entonces, este gráfico a mí me gusta un montón. Entonces, muestra del año 2001 al año 2017, eh, y muestra tres variables: el precio del cobre, la inversión minera y la producción de cobre. Resulta que nosotros tuvimos un auge muy grande, que fue incluso cuando se hizo las grandes inversiones, las plazas grandes que tenemos, etcétera, que fue a partir de este aumento de la demanda de China. Entonces China empezó a crecer un montón, necesitaba construcción, necesitaba impulsar el sector inmobiliario, por lo tanto lo que hizo fue básicamente empezar a demandar más cobre, ¿no? Entonces, obviamente, si se demanda más de un bien, aumenta su precio, por lo tanto, el precio del cobre aumentó. Acá podemos ver el precio promedio que tenía el cobre hasta ese momento y luego lo que aumentó durante ese tiempo, que fue entre 2005 y 2011, principalmente. ¿Ok? En términos de la inversión minera, obviamente se impulsó la inversión minera con un retraso, ¿cierto? Pero en términos de la producción, seguimos igual. O sea, no estábamos produciendo más para la demanda, sino que el precio había aumentado. Entonces, ese fue un shock de precios que hizo que básicamente nos pagaran más por estar haciendo el mismo trabajo, lo cual es excelente, ¿no? Eh, y eso obviamente hizo que ¿cómo se llama? La demanda por moneda nacional aumentara y por lo tanto el tipo de cambio se apreciara. Es decir, pasamos de E1 a E2 con un aumento de la demanda y eso se vio reflejado en la primera parte. eh, y luego, obviamente, tuvimos el shock negativo por el impacto en las exportaciones netas. ¿Ok? Vale, chicos. Entonces, solamente como para resumir, tenemos dos tipos de cambio, el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible, en donde el tipo de cambio fijo, el Banco Central sí interviene a través de la reserva, a través ¿cómo se llama?, de la venta y compra de divisas. Divisas es la moneda extranjera. Por ejemplo, el Banco Central en este momento puede influir en el mercado
si inyecta dólares a la economía a través de, por ejemplo, la venta de bonos a partir de dólares. O el tipo de cambio flexible en donde dejamos que el tipo de cambio varíe de acuerdo al mercado, a las demandas y ofertas del mercado, y nosotros nos adaptamos a lo que pase, a través de otro tipo de políticas. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora vamos a ver cómo funciona este tipo de cambio flexible en el modelo. Esa es la gran conclusión de día. ¿Ok? Entonces podemos ver la política fiscal con el tipo de cambio flexible. Si hay una política fiscal expansiva, implica obviamente un aumento del gasto, un aumento de las transferencias o una disminución de los impuestos. Hasta el momento habíamos visto eso. Una política fiscal contractiva, todo lo contrario. ¿Ok? Entonces veamos el ejemplo. Bueno, déjenme explicarle estos gráficos primero, para que no se asusten. Los gráficos que siempre hemos tenido ha sido el de el aspa keynesiana. Entonces, este es el aspa keynesiana, ¿cierto? Luego tenemos el mercado del dinero, este que está acá, donde tenemos la demanda, o sea, la cantidad de dinero real y la tasa de interés. Y este es el ISLM, el normalito que ustedes conocen, a donde está la IS y la LM. Pero acá aparece un nuevo personaje en el ISLM, que es que la tasa de interés nacional tiene que ser igual a la tasa de interés internacional. Que recuerden, ese es el supuesto de movilidad perfecta de capital financiero. Ok. Y acá aparecen los otros dos grafiquitos que hemos visto con esta expansión del modelo de Alman-Delon-Fleming, ¿no? Primero el de las exportaciones netas, que no va a representar un equilibrio, simplemente la relación negativa que existe entre el tipo de cambio y la balanza comercial. Y luego este IS asterisco LM asterisco. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ya. Vale. Entonces, ¿qué pasa si hay una política fiscal expansiva? Si hay una política fiscal expansiva, nosotros sabemos que en el aspa keynesiana lo que debería suceder es un aumento de la demanda agregada. Si hay un aumento de la demanda agregada, vamos a tener un aumento de la producción. Si hay un aumento de la producción, necesariamente eso implica un aumento o un desplazamiento de la IS, donde la IS se mueve hacia allá, y vamos a tener este nuevo equilibrio. ¿Ok? Eh, vale. Entonces, en términos de la IS asterisco, también se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Porque recuerden que la IS asterisco es la misma que la IS, demanda agregada hasta el consumo, inversión, más gasto, más exportaciones netas. Entonces, lo mismo que la IS, si le inyecto un gasto, esto también se va a desplazar. ¿Ok? Y acá tenemos un problema. Acá tenemos un problema grande porque si vemos el equilibrio en el ISLM, esto va a generar que yo pase de este punto de equilibrio a este punto de equilibrio, ¿cierto? Donde este punto de equilibrio me impulsa o me empuja las tasas de interés a una tasa de interés más alta que la tasa de interés internacional. Y aquí es donde la movilidad de capitales se vuelve crucial. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que habíamos visto anteriormente en el modelo ISLM es que se aumentaba el gasto, aumentaba la demanda agregada, aumentaba la producción. Eso se veía reflejado en el mercado del dinero como un impulso en la demanda por saldos reales, lo cual me impulsaba la tasa de interés. Y luego en el mercado de bienes y servicios me disminuía la inversión y finalmente disminuía la producción, ¿no? Y ese es este efecto crowding out. Sin embargo, ahora va a ser diferente. Entonces, lo que está pasando acá es que esto me va a empujar a una mayor tasa de interés. Si yo tengo una mayor tasa de interés, tal como habíamos visto antes, esto se desajusta con la tasa de interés internacional. Entonces, los rendimientos de los instrumentos financieros acá en mi país son mucho mejor que los rendimientos de otros países. Entonces, eso va a hacer que desde el mundo los inversionistas financieros decidan traer sus capitales financieros para poder comprar bonos, comprar eh, depósitos, lo que sea, ¿cierto? Entonces va a ingresar capital financiero desde el mundo a la economía local o a mi país para poder empujar la tasa de interés hacia abajo. Ese es el primer efecto.
El segundo efecto, obviamente, es, y lo podemos resumir de la siguiente forma, ¿no? La movilidad perfecta de capital implica que no existen barreras y que nos podemos mover rápidamente más allá de la frontera a partir de esta idea de que necesitamos mayor retorno o estamos buscando mayor retorno. Entonces, si estamos en este caso, donde hay un aumento de la tasa de interés local, ese implica que la tasa de interés local va a ser mayor que la tasa de interés internacional, lo cual hace que la inversión local otorgue mayor rendimiento en términos de activos financieros, lo cual hace que los extranjeros, y esta es la parte interesante, los extranjeros tengan que comprar moneda nacional para poder invertir. Si yo quiero comprar, si veo que los bonos del Estado de Chile están siendo sumamente suculentos, me piden 10 millones de pesos para comprar el bono, tengo que traer mi plata extranjera, cambiarla y comprar ese bono en pesos chilenos, ¿no? Entonces, esto va a generar que, como segundo efecto, cuando haya un aumento de la entrada de capital financiero, haya un aumento de la demanda nacional. Este es el mercado de divisas a nivel local. Lo que vaya a pasar es exactamente lo que vemos en cualquier otro mercado. Si esta es oferta y esta es demanda, hay un empuje de la demanda, que es lo que estabas hablando recién, y por lo tanto el precio vaya del mercado de divisa es el tipo de cambio, ese es el precio de la moneda relativa a otras monedas. Por lo tanto, si hay un aumento de la demanda de pesos chilenos por este empuje que hay en la tasa de interés, lo que voy a hacer es demandar más pesos chilenos para comprar esos activos financieros que me están generando mayor rendimiento, y eso va a empujar la el tipo de cambio, perdón, al alza. ¿Se dan cuenta? Y acá viene lo interesante, ¿no? Porque ya sabemos que un empuje del tipo de cambio me va a afectar a mis exportaciones netas, que era lo que vimos al principio. Y todo eso para explicar esto, que si empuja el tipo de exportaciones netas, disminuye mi demanda agregada y disminuye mi producción. Entonces, lo que empezó como una política fiscal expansiva con el objetivo de aumentar la producción, termina disminuyendo la producción a partir del efecto que no veíamos en el tipo de cambio. Y es un efecto que es porque el tipo de cambio es flotante, es decir, estamos dejando que el mercado elija ese equilibrio. Vamos a ver el tipo de cambio fijo, donde acá fijamos el tipo de cambio. Pero ahora en este momento lo estamos dejando flotar. Es decir, que si aumenta el tipo de cambio, yo no influyo en eso. Entonces, en términos del gráfico, vamos a pasar acá. En términos del gráfico, lo que vamos a tener es, obviamente, si aumenta el tipo de cambio, disminuyen las exportaciones netas. Si disminuyen las exportaciones netas, mi demanda se contrae. Si mi demanda se contrae, la IS se contrae. ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta el punto que nuevamente no haya, no haya entrada de capitales, ¿no? Y eso obviamente va a hacer que mi S también que se movió acá se contraiga y pasemos a el equilibrio 2, que es un equilibrio con menor producción o la misma que teníamos al comienzo, pero con un empuje del tipo de cambio, que se comió toda la política fiscal. ¿Se entiende? Entonces, los resultados de la política fiscal en una economía abierta, con movilidad perfecta de capital y tipo de cambio flotante, es que la política fiscal básicamente se hace no efectiva. O menos efectiva, dependiendo de la elasticidad de lo que teníamos antes. Se dan cuenta que cuando abrimos la economía y estamos considerando el tipo de cambio, tenemos que tener cuidado con las políticas, porque ya quizás, y bueno, considerando el tipo de cambio flotante, quizás las políticas que ya estemos intentando hacer para aumentar la producción, etcétera, no sean efectivas. ¿Ok? Y todo esto por el efecto que tiene en las, ¿cómo se llama? En las exportaciones netas. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer, el mismo ejercicio con la política monetaria en tipo de cambio flexible, ¿no? O flotante. Nuevamente tenemos mis 5 grafiquitos, ¿cierto? Alfa keynesiana. Ah, no he preguntado. ¿Dudas? ¿No? Gracias. No, no. Ya. Vale, entonces tenemos nuestra política.
donde vamos a hacer una política monetaria expansiva, un aumento de la M. Ustedes saben que eso en el mercado del dinero se refleja a partir de un aumento de M1 a M2, lo cual empuja mi tasa de interés hacia abajo. Esto en términos de la ISLM implica un desplazamiento de la LM, entonces pasamos de este punto a este punto de acá, y tenemos exactamente el mismo problema anterior, ¿no? Estamos en un punto donde la tasa de interés va a ser menor que la tasa de interés internacional. Y ahí es donde nuevamente entra la movilidad de capital, a partir de que ahora los activos financieros del resto del mundo se hacen mucho más atractivos. Por lo tanto, sale mi dinero, es decir, los chilenos ya no quieren invertir acá, sino que quieren invertir en cualquier otro activo que me genere más dinero, y eso obviamente hace que la demanda acá, perdón, la oferta, no sé, acá, demanda, oferta, ¿cierto? Eh, que al intentar cambiar dinero por otro lado, entonces, por ejemplo, yo quiero comprar ahora los bonos estadounidenses porque me están dando más, se voy al banco, cambio mis pesos por dólares, y eso hace, obviamente, que nosotros tengamos un mayor circulante M en la economía, mayor oferta, lo que empuja el tipo de cambio hacia abajo. ¿Ok? Entonces, eso obviamente me va a generar efecto en la demanda, en la balanza comercial, va a haber un aumento, sabemos que si disminuye el tipo de cambio, genera un efecto positivo en la demanda, en la balanza comercial, aumento de la demanda agregada y un aumento de la producción. Entonces, en términos de gráfico, lo que pasaría es lo siguiente, acá ese aumento de las exportaciones netas se visualizan como un shock en el mercado de bienes y servicios a través de la demanda agregada, mayor producción, eso en términos del ISLM implica un desplazamiento de la IS a este punto, pasamos de este punto a este punto a este punto, y finalmente en términos de la ISLM asterisco, lo que significaría es básicamente un, ¿cómo se llama? Un nuevo equilibrio donde acá tenemos mayor producción. ¿Ok? Entonces, la política monetaria es bastante efectiva, ¿no? Un aumento de la política monetaria lo que me genera es un aumento de la producción, por lo tanto, ¿por qué? Porque se impulsa a través del tipo de cambio. ¿Listo? Vale. Lo único último que quedaría ver es la política comercial, ¿ok? Y la política comercial tiene que ver con cualquier tipo de movimiento variable que hagamos sobre las exportaciones netas. Es decir, las exportaciones netas dependen del tipo de cambio, pero también dependen de otros estatutos institucionales como los aranceles, lo que estamos viendo con Trump, o los subsidios, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser fácilmente una función de exportaciones netas que se pueden encontrar en la prueba. Unas exportaciones netas que pueden ser igual a 100 menos 2 por el tipo de cambio, ¿no? Esa es una función. Donde esto de acá vendría siendo las exportaciones netas, la parte de las exportaciones netas que vamos a asumir como constante, pero que está siendo afectada por todo lo que no es el tipo de cambio, como arancelos, subsidio, etcétera. Y este de acá, este 2 vendría siendo este delta que está aquí, que es simplemente la sensibilidad de las exportaciones netas con respecto al tipo de cambio. ¿Ok? Vale. Entonces, en términos de gráfico, esta es una función de exportaciones netas. Y lo que haría, por ejemplo, si hacemos un subsidio a las importaciones, no sé por qué haríamos eso, pero imaginemos hacer un subsidio a las importaciones, esto de acá se mueve hacia acá. Lo que quería Trump hacer con los aranceles es hacia acá, ¿cierto? Aumentar básicamente esa parte de las exportaciones netas, quería generar un impulso a las exportaciones y un desincentivo a las importaciones, por lo tanto, aumentar la balanza comercial para poder generar esto, un desplazamiento hacia acá. ¿Ok? Vale. Entonces, estos básicamente serían los resultados de la política comercial, para que lo vean después, cuáles son las políticas comerciales expansivas y la política comercial contractiva. Pero en términos generales, la política comercial se parece bastante a la política fiscal. Así que se explica de la misma forma como van a ver en los gráficos. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Vale. Hasta aquí entonces llega el contenido para la prueba de la próxima semana. No se olviden que para los que tienen en el jueves,
La prueba empieza a las 8 y vamos a terminar, ojalá, a las 10 si es que no entra nadie en la sala. Y para los del paralelo de la tarde, la prueba empieza a las 4 y terminamos a las 6. ¿Ya? Solamente necesitan calculadora y lápiz. ¿Dudas? ¿Consultas? Disculpe, dijo, profe, que empezaba a las 4 y terminaba ¿a qué hora? A las 6. Voy a tratar de darles 2 horas para que Ya. puedan. Listo. Igual, de todas formas, la próxima semana voy a ir a dejar los horarios de atención por si quieren venir a hacerme consulta o algo por el estilo. ¿Les parece? Ok. Bueno, chicos, gracias por venir, gracias por asistir. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao.